Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario y el lugar que usted se conecta a las redes sociales. Soy Roger Montesinos y esto es Charlemos pues por 100% Bolivian. Hoy vamos a tener a una persona súper especial. Pero primero, quiero que se suscriban, ponerle me gusta y compartir para que siga creciendo este pequeño y nuevo espacio que hemos denominado Charlemos pues, pero estamos creciendo firmes y poco a poco, y eso me gusta a mí, ¿no? Eso me gusta. Quiero empezar con una frase de Aristóteles que decía, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Eso decía Aristóteles. Como les decía, hoy tengo el placer de poder conversar con un gran amigo que hace y ha hecho historia en la televisión, en la radio, un líder de opinión. Y de paso que él nos da eso tan bonito, ¿no? Que es, si bien la música buena, ¿no? La música que nos gusta. A mí personalmente me gusta, porque yo recuerdo a mi papá cuando ponía esas músicas tan lindas de los clásicos, ¿no? Y ahora me gustan todas las canciones de él. Cuando él pone sus musiquitas, cuando él va al karaoke, yo canto con él también. Y responsable de eso también es el que va a estar con nosotros, el entrevistado de hoy, Henry Larrea con nosotros. La verdad, qué placer, qué gusto y mi admiración total. Henry, qué placer que estés con nosotros. Roger, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos va a sintonizar en redes sociales, que se ha convertido en un medio de comunicación muy importante a nivel mundial. Y bueno, charlemos esta noche, charlemos de todo lo que hacemos, de la vida y responderé o trataré de responder todas tus preguntas para que esta sea una charla amena. Henry, a ver, vos eres un hombre de la comunicación, de la televisión, radio, ¿no? Eh, ¿Alguna vez te imaginaste que llegaríamos a este nivel de comunicación virtual? O sea, porque cuando nos saludamos previo a esta entrevista decíamos, qué maravilla, no nos vemos hace mucho tiempo, pero ahora nos vemos por aquí. Sí, Roger, mira, y directo a la pregunta, tú me decías si alguna vez yo me imaginaba que íbamos a poder tener este tipo de comunicación o entrevista virtual. Sí. Pues yo veía en un futuro muy lejano, ¿no? Oh, Porque yo había comenzado con todo lo que era el trabajo analógico, ¿no? De discos de vinil, cassettes, trabajar en un medio de comunicación cuando todavía no habían computadoras, sí habían discos lineales, había vinilos, había cintas para grabar, había cassettes para las publicidades, había un tandero escrito, a veces a máquina de escribir, para saber qué empresas iban a pasar posteriormente. Y en ese momento yo jamás me imaginé que, por ejemplo, íbamos a poder pasarnos música por el aire, diciendo solamente, encende tu Bluetooth, te voy a pasar este link, ¿no? O encende locura. tu Bluetooth y te voy a pasar esta canción. Era muy difícil imaginar eso porque tú te pasabas horas con el dedo sobre la pausa tratando de grabar una canción cuando te encantaba obviamente escuchar la radio por la música que difundían, y es donde surge la pasión también por la comunicación. Ahora vamos a eso, ¿no? Eh, yo te considero a ti un líder de opinión por tu trayectoria, por tu inteligencia y por cómo tú planteas tu figura en sí, impone, ¿ah? Tu voz impone, tu palabra impone. Ah, ¿Cuándo empezaste a tener conciencia de lo que tú podías hacer? Esto es un mensaje más que todo para las nuevas generaciones que están estudiando, yo no sé, comunicación o quieren ser como vos también, ¿viste? Ujú. Mira, Roger, creo que es muy importante ser muy responsable cuando uno está al frente de un micrófono. De un tiempo a esta parte, y penosamente escucho y veo personas que obviamente no saben manejar un micrófono y menos dar buenos mensajes a la sociedad. Y no solamente hablo de los locutores o medios de comunicación, también hablo de los influencers. ¿Dónde Ya. surge mi pasión? ¿Dónde surgen mis ganas?
pues surge cuando yo escuchaba radio y escuchaba algunos programas en los que se vertía opiniones, por ejemplo, políticas por la coyuntura del momento, o se vertía opiniones musicales, pero opiniones que servían para que tú crees ¿cómo te puedo decir?, en la mente una figura de lo que esas personas te estaban transmitiendo, porque ese era el poder de la radio, ¿no? El poder de la imaginación. Pero sentía que las personas eran muy responsables a la hora de abrir un micrófono y dirigir un mensaje a la gente, ¿no? Creo que esos valores se están perdiendo actualmente. Y la recomendación que yo le daría a la gente que está estudiando en la universidad para querer ser un comunicador, no pienses solamente en la fama o en los likes. Ahora se ha puesto muy de moda los TikTokers y a mí no me gusta mucho el nombre influencers, porque considero que hay buenos influencers y malos influencers. Y para mí un influencer, una persona que influye, debería ser una persona que obviamente manda buenos mensajes y hace cambiar actitudes malas por positivas, hace cambiar pensamientos malos por pensamientos buenos, ayuda a la sociedad. Creo que para mí manejar un micrófono significa abrir un micrófono para ayudar, para educar, para entretener, para distraer, pero no para mandarse cualquier barbaridad al aire, ¿no? Eso de un tiempo a esta parte está cundiendo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Entonces, a vos te choca cuando escuchas que un tal influencer dijo algo y ese influencer no agarró un libro, dice cualquier pachotada en algún momento incorrecto, no sabe dónde está, no sabe el contexto, tomando en cuenta esto de la comunicación, ¿verdad? Emisor, receptor, existe un contexto, debe haber una retroalimentación, un mensaje claro donde los códigos se puedan manejar de forma correcta y transmitirlos así. ¿Qué pasa por la mente de Henry Larrea cuando ve a esos influencers, digamos de TikTok o digamos de Instagram o en el Facebook, tal vez? Mira, primero, respeto la libertad de expresión y opinión. Pero eso está llevado al extremo a veces por los influencers que, como tú decías, no tienen una buena formación. Pero, ¿sabes, Roger? Lo que más me preocupa es que esos influencers, y discúlpame la palabra y discúlpeme la gente que está esta noche o va a ver esta grabación que estamos haciendo, pues la gente cuando escucha hablar estupideces apoya esas estupideces. Es lo que más me preocupa, o sea, la cultura de la gente que está viendo y que no reprocha ese tipo de actitudes, es más, las apoya. Entonces, lo que más me preocupa es la sociedad, la formación, la idiosincrasia, porque eso es lo que está reflejando un país, eso es lo que tenemos. Hay influencers, como te digo, que hablan cualquier barbaridad y tienen cualquier cantidad de likes. No me preocupa tanto el influencer, me preocupan esos likes por detrás. Entonces ahí me doy cuenta que la calidad de educación en nuestro país, de formación, la calidad de lectura de comprensión, de formación en los colegios, está fallando. Y creo que lo más importante en un país, Roger, es obviamente la educación. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar a el máximo representante de Japón. Cuando lo entrevistaron y me puse a escuchar esa entrevista y le dijeron, a ver, usted díganos la fórmula de cuando un país como Japón quedó destruido por una Segunda Guerra Mundial, quedó en ruinas y ahora es una potencia a nivel mundial. ¿Cuál es la fórmula? Y él dijo, simplemente invertir en educación. La educación te lleva lejos. Y creo que es uno de los pilares fundamentales de cada país. Pero el pilar en nuestro país respecto a la educación está fallando.
está, ¿cómo te puedo decir?, mal construido y está haciendo temblar a toda una sociedad. Y eso lo refleja precisamente lo que te decía al inicio, el apoyo de una sociedad a influencers que no aportan en nada y que hablan estupideces al aire. Eso es lo que más me preocupa. Y esto lo llevas también a la política partidaria. Lo digo política partidaria porque política hacemos todos, si quieres, hablamos de Aristóteles cuando habla sobre ello, ¿no? Pero tomando en cuenta la política partidaria, te tomo tu palabra y digo, claro, a mí no me preocupa lo que haga el político que ha creado ese partido, sino me preocupa sus seguidores. ¿Lo llevas a ese extremo también, Henry? Claro, porque eso se refleja, si bien se está reflejando en las redes sociales con los influencers, se refleja también con, obviamente, los políticos que manejan este país. Yo, Roger, no recuerdo un solo político que haya hecho grandes revoluciones y cambios en leyes y modificaciones para que tengamos un mejor país. Y a veces me pongo a pensar en dos posiciones. ¿Los recursos naturales de nuestro país fueron una bendición o una maldición? Porque lamentablemente muchos políticos ingresaron a extraer los recursos naturales, pero no para favorecer a la población en general, sino favorecer a su entorno político. Pero ¿quiénes lo llevan? ¿Quiénes los llevan? ¿Quiénes votan por ellos? Nuestra propia sociedad. Y entonces ahí surge la frase de cada país tiene el político que se merece, ¿no? Cada sociedad tiene la gente que se merece en representantes políticos que ocupan grandes cargos y que al final resultan un fiasco. Desde antes me pongo a pensar, inclusive retrocediendo en el tiempo, desde la Guerra del Pacífico, cuando Hilarión Daza estaba al frente del país y Narciso Campero, en vez de luchar por defender el mar, por luchar contra los chilenos, se estaba ocupando de hacer política para dar un golpe de Estado en plena Guerra del Pacífico. Entonces ahí nos damos cuenta que siempre tuvimos políticos nefastos en este país. Y no solamente ahora, desde siempre, salvo contadas excepciones, que pueden ser unos puntos que serían dignos de nombrar. Pero después la política en este país, lamentablemente por la gente que los rodea, por la falta de cultura, porque hay políticos que le hicieron tanto daño a este país y siguen teniendo seguidores. Yo no me explico cómo. A veces veo en las redes sociales algunos memes de políticos hablándoles a un rebaño de ovejas. Y ese rebaño de ovejas está comparado precisamente con la gente que sirve de escalera para que ellos trepen y se hagan del poder, ¿no? Estamos con Henry Larrea, increíble persona, súper inteligente, palabra autorizada en muchos temas. Y también, obviamente, nos va a contar sobre cómo ve las universidades ahora y la carrera de comunicación. Henry, ¿cómo ves todo este mundo de las universidades y la carrera de comunicación? Me interesa mucho tu visión. Mira, creo sinceramente que muchas universidades se han creado no en un plano estrictamente educativo, sino en un plano comercial. Veo con preocupación que muchos se están preocupando más por cuánto recaudan al año que por la calidad de enseñanza que tienen y el aprendizaje y la calidad de profesionales que están saliendo de sus aulas a una fuente laboral en el país. La carrera de comunicación, pues veo con preocupación estudiantes egresados de diferentes facultades cuando hacen alguna pasantía en el medio de comunicación al que yo pertenezco, que a veces les pides hacer, por ejemplo, un lead para una información o para el informativo del mediodía y no saben por dónde se inicia y qué hacer cuando les pides un
¿cómo te puedo decir? Un trabajo tan sencillo como ese. Y están graduados de una universidad. Obviamente no voy a hablar no voy a dar nombres porque no quiero, obviamente, herir sensibilidades, pero en general no recibimos estudiantes ya licenciados con la capacidad de, ¿cómo te puedo decir? Salir de la universidad y encarar un trabajo porque ya conocen todo. La parte teórica tal vez, pero la parte práctica se diferencia mucho de la parte teórica y en eso creo que estamos fallando. La infraestructura es otro de los temas fundamentales que obviamente está fallando. Yo creo que todas las universidades deberían tener laboratorios de comunicación, pero muy bien estructurados. Desde cabinas de radio, de televisión, desde salas de prensa, para que salgan verdaderos comunicadores de esos centros y no salgan comunicadores teóricos que a veces, como te digo, cuando están en la cancha, la pelota se les pasa y se va directo a un autogol, ¿no? Henry, me interesa mucho tus inicios en la comunicación. Eres un referente para muchos jóvenes y ellos quieren saber por lo que tú has recorrido y lo que te ha pasado también para llegar, por ejemplo, tú eres, a ver, director general de la CEP 98. O sea, palabras mayores. ¿Ah? Palabras mayores. Ahora, un joven, ¿no? 20 años, 21 años, 22 años, te escucha a vos en la radio, te ve en la televisión, ve esta entrevista y dice, a ver, Henry, dime, ¿qué pasó? ¿Qué recorrido hiciste para llegar a este momento? Roger, mira, te digo, es un recorrido de mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y pasión, porque la radio es pasión, porque la radio y la comunicación tiene por detrás la pasión que te empuja todos los días a entregarte íntegro en tu medio de comunicación para brindar lo mejor, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a música, en cuanto a entretenimiento. Pero ¿cómo inicié? Mira, te hablaba yo de la década de los 80, cuando estábamos trabajando con vinilos todavía, o la gente trabajaba con vinilos, y yo escuchaba dos radios, dos medios de comunicación, que eran la Estéreo 97 y la FM 90. Me encantaba escuchar la Estéreo 97, por un lado, con estrenos de Discolandia, la FM 90 con estrenos de Eriva, cada uno con su estilo, cada radio con su estilo, y ahí comienza la pasión por la música. Yo tenía una grabadorita pequeña, una grabadora con, ¿cómo te puedo decir? Seiko, en la que podía grabar algunas canciones, extractar algunas canciones, pero me pasaba horas escuchando programas y con el dedo en la pausa esperando la canción que quería grabar. Ahí comenzó la pasión por la música. ¿Cuándo comienza la pasión por la comunicación? Cuando los escucho a esos grandes profesionales que han dado mucha escuela en este país, como son los locutores de la gran Estéreo 97, la FM 90, y comienzo a tratar de imitar sus intros musicales, sus extros, comienzo a tratar de hacer un programa, comienzo a grabarme en esa grabadorita, y es ahí donde comienza la pasión por la comunicación. Pasión por comunicar tus ideas, pasión por ser cada día mejor. Lastimosamente, en la universidad, cuando yo ingresé a estudiar allá por el 87, más o menos, 86, 87, en la UNSA, no tenía la carrera de comunicación social y yo no podía pagar una universidad privada, o mis padres no podían pagarla. Entonces ingresé a la carrera de auditoría, y primero estudié una auxiliar de contabilidad, salí contador y después ingresé a la carrera de auditoría. Salí auditor, ¿cómo te puedo decir? Me preparé mucho en esa parte de números, de balances, de libros diarios, libros
de balances generales y todo lo demás, y comencé a trabajar en instituciones financieras. Pero paralelamente no dejaba de lado mi pasión. Una fue mi carrera profesional y la otra mi pasión. Entonces ahí comencé a pasar talleres, cursos, comencé a pasar todo tipo de talleres en producción, en investigación, periodismo de investigación, reportero en las calles. Comencé a pasar todo tipo de talleres en comunicación. Paralelamente, yo trabajaba ¿cómo te puedo decir? En instituciones financieras de lunes a viernes, y sábado y domingo trabajaba en un medio de comunicación. Esa fue mi vida y esos fueron mis inicios, y después me especialicé, ingresé a la universidad, cursé ya una carrera ya con la capacidad que tenía, digamos, en los medios de comunicación, y me profesionalicé también como comunicador social. Cuando uno quiere, puede. Y cuando uno quiere y piensa que puede hacerlo, lo hace. Depende de la pasión que tengas por detrás, de que te encante hacerlo. Uh-huh. Y es ahí donde se me abrieron puertas pues grandes, como el sistema Fides, allá por 1998, que para mí fue toda una escuela, ¿no? Ingresar a la Láser 98, y precisamente el año 98 fue una escuela tremenda, donde aprendí mucho, mucho, y agradezco obviamente a todas las personas que estuvieron al frente de la radio, al padre Eduardo Pérez, que fue que estaba al frente del sistema Fides. Pues le agradezco mucho, porque ahí me formé ya como un comunicador profesional. Para que vean que la pasión es muy importante, queridos jóvenes. Y sacrificarse, ¿no? Luchar por lo que uno quiere. Qué bonito mensaje que nos trae Henry, y qué profesional también, ¿no? Las palabras autorizadas para que tú seas un gran comunicador social, un gran periodista. Te agradezco mucho por esas palabras, Henry. La verdad, a mí me llena de mucha alegría, de mucha esperanza, porque vienen jóvenes que tal vez están totalmente obesos de información, y no pueden digerir toda esta información que estamos consumiendo en las redes sociales. No, tanta información que parece que estamos engordando sin poder digerirla. ¿Qué piensas de todo esto? Ya me dijiste sobre los influencers, todo, pero tanta información, ¿no crees que desinforma? Sí, y además, Roger, hay que saber diferenciar la información y saber concuasar o verificar fuentes, ¿no? Porque hay todo tipo de información, desde información falsa, las fake news, hasta información de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, en las que sí podemos confiar. Lastimosamente, esta es una era en la que no sabemos qué es verdad y qué es mentira en las redes sociales. Y eso es lo más triste de esta época, en la que deberíamos saber aprovechar mucho la tecnología. Con esto de las inteligencias artificiales, ahora no sabemos si una canción es verdadera, del cantante verdadero, por ejemplo, o es falsa, y clonaron la voz. Es una época en la que tenemos que aprender ahora a verificar fuentes, a ser cautos con cualquier tipo de información que saquemos de ese cúmulo abundante que tenemos todos los días en redes sociales, desde el Facebook, pasando por el TikTok y todo lo demás, un cúmulo, una información abundante que tenemos que saber cernir y saber identificar, porque no toda la información es buena y no toda la información es de una fuente confiable. Lo primero, saber quién informa y cómo lo está haciendo, y conocer las fuentes que te brindan la mejor información. Creo que eso es un trabajo de cada uno de nosotros. Estamos con un gran amigo, un gran profesional, Henry Larrea, comunicador social. Ahora, Henry, ¿tú te consideras políticamente correcto o políticamente incorrecto? Mira, me considero una persona que siempre busca la verdad, y a veces puedo ser políticamente incorrecto. Porque
cuando busco la verdad y hay políticos que fallan y hay políticos que le hacen daño a este país, soy implacable hasta con mis observaciones y con mis publicaciones en el Facebook. Esto me trajo muchos problemas, muchos problemas. Entre ellos, los problemas de ser perseguido, entre comillas, por los brazos opresores que tiene un gobierno para perseguirte. Y sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, creo que eso lo he reprimido un poquito, pero no he dejado de lado la forma de contarle o decirle a la gente qué es lo que debería hacer y en quién puede confiar y en quién no. Trato de siempre encontrar la verdad, trato de siempre ser muy correcto en mis apreciaciones, pero como te digo, a veces puedo cometer muchos errores y soy humano y lo reconozco, ¿no? Esos errores, pero que no afecten a toda una sociedad. Creo que son errores que sí los puedo cometer, pero que no son tan grandes como para que me haya arrepentido alguna vez de hacerlo, ¿no? Me hizo mucho ruido la palabra perseguido. ¿En qué momento tú te sentiste perseguido, Henry? Si se puede ingresar a ese detalle. En el momento en el que comienzo a sentir que, por ejemplo, un gobierno, entre comillas, antiimperialista, toma el poder, se hace el poder y hablaban de inclusión, hablaban de igualdad, hablaban de ser el mejor de los gobiernos. Y a mí, por el solo hecho de difundir música en inglés, y en ese momento estaba en Canal 7, que le pertenece obviamente a todos los gobiernos de turno. O sea, ese canal no es un canal estatal, es un canal manejado por el gobierno de turno, ¿no? Y eso tenemos que decirlo. Y me sacan del Canal 7 solamente por difundir música, entre comillas, imperialista, que no era en nuestro idioma. Claro, yo me dedico a hacer programas de clásicos. Entonces, ahí ya me siento avasallado en mis derechos, porque me sacan de la noche a la mañana teniendo contratos tremendos publicitarios, viviendo un momento de mi vida en el que tenía por un lado deudas bancarias y por el otro obviamente el trabajo que podía financiar esas deudas. Me quedo sin trabajo, me quedo sin auspiciadores de la noche a la mañana por una orden de un gobierno, entre comillas, antiimperialista. Después, cuando comienzo a hacer averiguaciones sobre todo lo que pasaba con asambleístas, gobierno en general del MAS, presento inclusive un proyecto de ley de lucha contra el cáncer en la Asamblea Plurinacional. Era una iniciativa legislativa ciudadana que puede existir, porque los ciudadanos también podemos tener iniciativas legislativas y podemos canalizarlas a través de un asambleísta, y eso es lo que yo estaba haciendo, porque sentía que la gente que obviamente padecía de cáncer y actualmente igual padece de cáncer en nuestro país, estaba desprotegida totalmente por el gobierno. Y comienzo a hacer una campaña desnudando esas falencias. Y obviamente, pues, desnudando las falencias, haces ver que hay un gobierno insensible al que no le preocupa la salud de la población. Y es ahí donde comienza la otra persecución, entre comillas, de entidades que obviamente se prestan a hacerte o una auditoría o te hacen revisiones de todo lo que ha pasado contigo desde años atrás, desde hace 5 o 6 años, todo con el objetivo de que no sigas hablando o no sigas diciendo verdades al aire que lastiman a un gobierno. Utilizando el aparato opresor, represor del Estado. Claro, los brazos opresores que tienen, ¿no? Y no te hablo solamente de la policía, los militares, te hablo de instituciones públicas, ¿no? Que se utilizan para este tipo de hechos frente a las personas que obviamente están causando algún problema al gobierno. Desnudo todas las falencias y pongo de manifiesto que, por ejemplo, en este país, y era el único a nivel latinoamericano
que no tenía un centro oncológico para que las personas sean atendidas y que no tenía ni siquiera un solo acelerador lineal en su época. Comienzo a hacer investigación y comienzo a saber que teníamos 5 oncólogos clínicos para, en ese momento, 10 millones de personas. Y obviamente yo toda esta información la daba al aire. Y después de tantos años, Roger, me doy cuenta que las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque hoy precisamente me voy al INAMEN, me encuentro con varias personas que tienen que hacer tratamientos nucleares y que no pueden hacerlos porque no llegan los insumos, no llegan los medicamentos, no llegan los radioactivos para que estas personas sean tratadas. Personas que tienen cáncer de tiroides, personas que tienen un problema con hipertiroidismo y otro tipo de tratamientos en el INAMEN, no pueden hacer esos tratamientos. ¿Por qué? Explico. Y es lo que me explicaron esta mañana. Porque el Ministerio de Economía no paga estos insumos a los proveedores de Argentina. Ya deben 3 facturas. Y como no los pagan, pues estos tratamientos se quedan sin realizar porque no llegan los reactivos. Pero te imaginas, gente que está con cáncer, gente que está con tratamientos urgentes, tienen que postergarlos y postergarlos y postergarlos, y la gente del INAMEN ya no sabe qué decir y qué responder. Y el Banco Central, que es el encargado de pagar, el que tiene las facturas, lo único que dice es: no tenemos el dinero para pagar. Y amén. Entonces me doy cuenta que las cosas no han cambiado, ¿no? Que pasaron 11, 12 años desde ese problema del proyecto de ley de lucha contra el cáncer y las cosas no han cambiado. Seguimos teniendo políticos insensibles en este país a los que no les interesa la salud. Y claro, la situación actual también, que no tenemos dólares, hace que no puedan pagar simples medicamentos o insumos para el INAMEN, estos tratamientos de gente que está atravesando por problemas inclusive de cáncer, de tiroides, y a la fecha no tienen tratamientos. Qué triste, Henry, la verdad me sorprendió tus palabras. No pensaba llegar a digamos, a esta temática y lo que tú me planteas, pero tú sabes, una charla, una entrevista con preguntas y respuestas, pues a veces llega a encontrar verdades, a una verdad que uno no lo puede creer. Sí, Pero esa es sí. nuestra realidad. Imagínate, por ejemplo, no solucionan el tema del cáncer, ¿no? De las personas que están enfermas de cáncer, pero sí tienen tiempo para hacer marchas, sí tienen tiempo para bloquear, sí tienen tiempo para destruir el país, sí tienen tiempo para hacer golpes de Estado. O sea, piensan en eso. Qué locura. Los últimos 2 minutos, Henry, ¿cómo ves al país? Con preocupación, porque siento que tenemos un gobierno que no gobierna. Siento que lamentablemente no hay políticas para poder sobrellevar esta situación crítica que estamos viviendo. Se gastaron la plata del Banco Central de Bolivia de las reservas, vendieron el oro, no hay recortes de gasto público y seguimos teniendo gente supernumeraria en ministerios que a veces no sirven para nada. Y no vemos la mano de un presidente que diga, bueno, esta es la situación, estamos pasando una situación difícil y aquí hacemos un corte y vamos a recortar el déficit fiscal que tenemos de esta manera y vamos a incentivar. No, o sea, veo el futuro del país con preocupación, Roger, y lamentablemente los números ahora no nos están ayudando. Y para mí esta es una situación de estabilidad maquillada que en cualquier momento revienta. El globo está ya a punto de reventar. Y bueno, la situación es difícil, pero va a ser difícil para nosotros, los bolivianos, porque lamentablemente nos hablan de préstamos, o sea,
préstamos, imagínate, hagamos un ejercicio pequeñito, yo soy auditor financiero y asesor financiero también. Una familia, cuando ha vendido el oro de la abuela, ha gastado los ahorros y sigue gastando grandes cantidades de dinero y el papá ya no puede pagar esas cantidades de dinero y no está haciendo nada para recortar esos gastos. Y sobre eso, la solución es seguir prestándose, seguir endeudando a los bolivianos. Préstamos, con eso vamos a solucionar. No, no. Esa es una solución para aguantar hasta el 2025, nada más. Y Y después lo, sabe la- Dios lo que vendrá. y lo lamentable es que no lo van a pagar los de ahora, lo Ellos. van a pagar nuestros hijos, los nietos, lo van a pagar Ujú. los que ni siquiera han nacido, ni siquiera los que están en proyecto. Lamentable una situación, creo que lamentablemente yo no veo, alguien dice, ¿no? Y por ahí se hace este cliché de que la esperanza es lo último que se pierde. Henry, ¿tú ves una pequeña luz de esperanza? Mira, este país siempre ha sido bendecido con recursos naturales y como te decía al inicio, no sé si es una bendición o una maldición, pero Ujú. siempre hemos estado y hemos sido una Bolivia con recursos naturales. Veo una luz de esperanza si a futuro vamos a tener un gobierno que realmente quiera gobernar y que realmente quiera poner la economía en orden y que realmente quiera invertir en proyectos relacionados con el litio, que es el futuro de este país, en proyectos relacionados con exploración, que obviamente se dejaron de lado en la época de Jauja, o sea, recibieron más bien un país con gaseoductos, recibieron un país con contratos con Argentina, Brasil, recibieron un país con gas y no se ocuparon de la exploración, ¿no? Qué paradójico, pero ahora estamos sintiendo las consecuencias. Eh, Reducir el gasto público y ocuparse de invertir en algo que le puede dar recursos económicos al país para de nuevo tener una economía mucho más estable, creo que sí se puede. Y los bolivianos podemos lograrlo, pero mucho depende de por quién votemos y a quién pongamos en el poder. Porque si los bolivianos no sabemos escoger, amárrense los pantalones y aguanten ese futuro negro que nos espera. Porque hasta ahora, como te decía Roger, y lo recalco, no veo la mano de un gobernante al que se le está yendo a las manos la economía y al momento no vemos ninguna acción que nos diga si está trabajando para detener esto. No, 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 no. Esto sigue avanzando. Y con ese ejemplo que te puse del INAMEN, que no pueden pagar 3 facturas al proveedor de Argentina porque no hay plata en el Banco Central de Bolivia, ya te imaginas qué país tenemos, ¿no? La última, Henry, y escuchándote, eh, yo voto por ti. ¿Por qué no ir como candidato? ¿Por qué no aceptar No, alguna candidatura? ¿Te mira, ofrecieron Roger, alguna vez? alguna vez sí, Sí. Ajá. A ver, cuéntame alguna la vez me última, por favor. ofrecieron. Y gracias por tu Eh, tiempo. Mira, Roger, sí, me ofrecieron trabajar por X o tal partido en la parte de asesoría, comunicación y muchas cosas. Ser candidato todavía no, pero yo no aceptaría porque los políticos me decepcionaron, como te lo dije minutos antes. Y voy a hablar de todos los políticos, sea derecha, sea izquierda, sea centro, sea lo que sea, me decepcionaron. No podría trabajar con los políticos porque los políticos no son gente confiable y noble. No voy a meter a todos en la misma bolsa, puede haber lunares que no conozco, pero gente que quiera este país y que quiera trabajar por este país, no la hay. Y si hay una renovación política, tal vez lo pensaría, pero si es con los mismos actores de siempre, no gracias. No lo haría, Roger. Contundente. Henry Larrea contundente. No lo haría, pero si existe, ¿no? Un recambio, ahí queremos que Henry sea ahí el líder, la verdad. Henry, querido, la verdad te agradezco mucho por estar
en este espacio Charlemos Pues por 100% Bolivian. Y pues admiración total y muchas gracias por tus palabras. El último mensaje, por favor, para toda Bolivia. Cómo no, Roger, el agradecido soy yo. Me reservo una segunda entrevista contigo para hablar ya de la parte musical, la que más me encanta también, y yo voy a estar atento a tu convocatoria. El mensaje que le podría dar a toda la gente que va a ver esta entrevista es: pensemos bien por los políticos que ponemos nosotros como bolivianos al frente. No pensemos en nuestra angurria de poder o en que si gana al que estoy apoyando voy a tener una peguita. Pensemos en el país, pensemos en nuestras futuras generaciones, pensemos en nuestros hijos, nietos y los que están por venir. El momento de emitir un voto, señores, es el momento en que puede cambiar la historia de un país o hundirnos. Piensen bien, analicen, lean y ojalá Dios quiera que tengamos mejores políticos y que este país pueda salir adelante. Henry, te agradezco mucho, que tengas buenas noches y la verdad, un placer y esperemos vernos en cualquier momento por las calles y poder irnos a tomar un cafecito y poder conversar. Claro que sí, Roger, claro que sí, ha sido un placer estar contigo, te felicito por este tipo de espacios que obviamente abren también las puertas para que nosotros podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y tienen que ser así las palabras, ¿no? De frente y sin adornarlas, duela a quien le duela. Roger, muchas gracias. Un gran placer. Gracias, hasta pronto, Henry. Hasta pronto, Roger. Buenas noches. Ahí estuvimos con Henry Larrea, la verdad un placer, un gusto haber conversado con un comunicador social de alto nivel, ¿no? Intelectual, profesional, palabras autorizadas en estos y diferentes temas también. Me despido con una frase que hemos empezado esta charla, esta entrevista, y donde decía Aristóteles que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. No se olviden, por favor, suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video para que podamos seguir creciendo. Somos un espacio nuevo y crecemos poco a poco. Un seguidor, otro seguidor, otro seguidor, a nosotros nos hace muy felices. Y como siempre he dicho, si una pequeña palabra, una pequeña frase puede cambiar la vida de una persona, hemos cumplido. Nos vemos la próxima. Esto es Charlemos Pues por 100% Bolivian. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Emisor, receptor, soberbia, pobreza, corrupción, injusticias, políticos, retroalimentación, libros, ruido, arte, mensaje, medio, vida, comunicación 100%, libertad, pasión. Esto es Charlemos Pues con Roger Montesinos.